a comenzar con nuestro estudio esta tarde en Mateo capítulo 27. Ahora ya salimos del capítulo 26, tuvimos bastantes semanas en ese hermoso capítulo. Seguimos con el mismo tema, rumbo a la cruz. El Señor Jesucristo está mucho más cerca de morir en la cruz por pecadores indignos como nosotros. El hecho histórico está llevando paso a paso a este momento especial donde se manifestará la fidelidad de Dios que prometió, recuerden, en Génesis 3:15, en el mismo momento en que el hombre pecó en el huerto de Edén, dar un Salvador que iba a nacer de una mujer y que iba a aplastar la cabeza de la simiente de Satanás. Está llegando la hora, el momento preciso donde el Señor Jesucristo va a ser entregado por nosotros los pecadores. Y el capítulo 27 va a mostrar el juicio político que le van a hacer al Señor, que va a constituir o va a estar constituido por 3 partes y finalmente ya la crucifixión. Vamos al capítulo 27, vamos a leer los primeros 10 versículos, aun cuando vamos a saltarnos después y tomar del 3 al 10, porque son 2 temas distintos que menciona Mateo ahí en estos versículos. Dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero como me ordenó el Señor. Es interesante que el autor de este Evangelio, Mateo, coloca este episodio del versículo 3 al 10 en medio de los acontecimientos que se estaban sucediendo unos a otros y en este caso el juicio político que iba a comenzar. En los versículos 1 y 2 habla de que fue llevado el Señor Jesucristo hasta el gobernador Poncio Pilato para poder acusarlo delante de él, porque el único que tenía la capacidad de poder ejecutar la pena de muerte era precisamente el gobierno romano. De tal manera que ellos iban donde Poncio Pilato para entregar al Señor Jesucristo, habiendo ya determinado ellos, los judíos, el Sanedrín, el concilio, la pena de muerte. Pero el versículo 3 al 10 es una especie de paréntesis que no aparece en ninguno de los otros evangelios, ni en Marcos, ni en Lucas, tampoco en Juan, y que es propio exclusivamente de Mateo. Y Mateo vuelve otra vez a ver de alguna manera el fin de Judas. ¿Qué es lo que pasó con él definitivamente? Y él nos explica qué es lo que ocurrió. Y es interesante porque si nosotros vemos el versículo 69 al 75 del capítulo 26 y el capítulo 27, el versículo 3 al 10, nos damos cuenta que hay un cierto paralelismo entre estas dos historias, porque hay 2 personas, uno que negó al Señor y otro que traicionó al Señor. Y estas 2 personas tienen diferentes fin. Uno llega al arrepentimiento genuino, a la restauración y, como bien sabemos, posteriormente a transformarse en uno de los líderes principales de los discípulos. Y el otro terminó, ¿verdad?, ahorcándose, es decir, suicidándose. De tal manera que son 2 fines distintos para 2 personas que cayeron, 2 personas que se equivocaron, 2 personas que fallaron. Pero uno de ellos, y esa es la diferencia, era un verdadero creyente y otro era un falso creyente. Y esto es al parecer lo que quiere hacer Mateo al colocar uno al lado de otro para poder enseñarnos la diferencia que existe entre un creyente que cae, un creyente que se equivoca y un falso creyente que nunca lo fue, pero finalmente termina de una manera trágica, lejos de Dios, no solo
del punto de vista de Jesús, lejos de Jesús, ¿cierto?, en la tierra, sino lejos de Dios en la eternidad. Y nosotros vamos a saltarnos por ahora el versículo 1 y 2 y vamos a tomar del versículo 3 al 10, que es en definitiva lo que vamos a ver en el día de hoy. Rumbo a la cruz, el fin del traidor. Es el título que vamos a desarrollar, digamos, dentro de este marco, vamos a desarrollar estos versículos que explica Mateo aquí. La historia de Judas es una historia muy, muy triste en realidad. Tuvo el privilegio de conocer físicamente, en forma personal, a la persona más extraordinaria que jamás ha pisado la tierra. Escuchar sus enseñanzas, experimentar su bondad en una forma palpable, visible, ver su poder, ser objeto de su amor, de su gracia, de su misericordia, es decir, estuvo al lado de Jesús, compartió con Jesús en un sentido mucho más profundo, más estrecho de los que posteriormente creemos por fe en el Señor Jesucristo, ¿cierto? Entendemos que eso fue un hecho histórico y creemos absolutamente en Él, pero este hombre estuvo con Jesús literalmente aquí en la tierra. Sin embargo, y esta es la gran tragedia, nunca llegó a conocerle relacionalmente. La Biblia habla de un conocimiento que tiene que ver con una relación, y esa relación Judas nunca la tuvo con el Señor Jesucristo. Tuvo una relación física en el sentido, me refiero de persona a persona, ¿cierto? Que como nosotros podemos estar hablando, conversando el uno al otro ahora, pero no tuvo una relación espiritual con el Señor Jesucristo. Nunca ocurrió esta relación que es necesaria para la salvación. Por eso el nombre de Judas quedó para siempre en la historia de la humanidad como el referente máximo de la deslealtad y la traición. Cuando alguien traiciona a otra persona, dice, allá esta persona se comportó como Judas. Tenemos otro Judas. Siempre sale a la palestra el nombre de Judas porque en la historia quedó plasmado como el traidor por excelencia, porque la traición que él ejecutó fue contra la persona más gloriosa que ha existido jamás en esta tierra. Su acción fue tan descarada que ha habido intentos inclusive entre los mismos teólogos para tratar de excusar su deleznable acción. Hay conjeturas, hay pensamientos que los teólogos han elaborado como para un poquito no ser tan fuerte, digamos, con lo que pasó con Judas y dar algún tipo de excusa a esta traición. Un teólogo escribe, por ejemplo, dice, bien podría ser que Judas nunca pretendiera la muerte de Jesús. Es probable que entregara a Jesús con la intención de controlar sus acciones. Fíjense, es probable, dice él. Bien podría ser, puede haber sido. Estas son palabras que hablan de simples conjeturas, ¿cierto?, que nacen en el corazón humano para tratar de justificar porque era tan grande la traición que es muy difícil de poder entenderlo. Continúa él diciendo, estaba obligado a usar, digamos, si Jesús iba a salvar su vida, dice él, estaba obligado a usar su poder y para hacerlo estaría forzado a actuar en contra de los romanos. Y esa puede ser la razón por la cual Judas lo entregó. Es decir, de alguna manera Judas quiso procurar, eso es lo que está diciendo el teólogo, que el Señor Jesucristo actuara en contra de los romanos, al defenderse, ¿cierto?, de esa condición, de esa situación en la que se encontraba. Pero no hay en las Escrituras nada que pueda avalar estas conjeturas. No hay nada. Y obviamente nosotros debemos ser bíblicos y para eso significa que solo lo que dice la Escritura, lo que ha revelado el Señor es lo que nosotros hemos de creer. Pero no las conjeturas, las posibilidades, que quizás, probablemente podría ser eso, esas suposiciones no interesan. El Nuevo Testamento es claro en señalar que Judas nunca tuvo otra intención que no fuese entregar a Jesús. Sus motivaciones nunca fueron correctas al respecto. El mismo Señor Jesucristo, y aquí vamos a ver con la Biblia, lo calificó de esta manera en Juan capítulo 6, versículo 70, después de el gran discurso del pan de vida, ¿cierto? En el capítulo 6 de Juan, después de la multiplicación de los panes y los peces, finalmente ocurre algo con aquellos que estaban siguiendo al Señor, con una multitud de gente que lo seguía al ver las obras que él hacía. Y
el Señor Jesucristo da esta calificación respecto de Judas. Dice, Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Evidentemente sabemos a quién se refería. No os he escogido yo a todos ustedes y uno de ustedes es diablo, dice. Ahora, es interesante ese calificativo porque se lo coloca el Señor. Y él es que él conocía el corazón de Judas. Es decir, bien sabemos que él es el único que conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. En este sentido, el Señor Jesucristo conocía la naturaleza real de Judas. Y cuando hace esta calificación, no está afirmando meramente que Judas estaba siendo dominado por el diablo, sino que era un instrumento al servicio del diablo, es decir, su naturaleza era diabólica. De tal manera que desde el principio el Señor Jesucristo sabía que uno de ellos tenía esa característica. Por tanto, lo que pasó posteriormente en la tradición no era un accidente, sino era la consecuencia lógica de una naturaleza que estaba gobernada, ¿cierto?, por el diablo. También el mismo evangelista Juan dice en el capítulo 12, versículo 6, lo siguiente respecto de Judas, cuando reaccionó, cuando Jesús fue ungido en Betania. Y miren lo que él dice. Pero dijo esto, y esta es una nota editorial de Juan después de escribir su evangelio, ¿cierto? Por allá por el año 90 y fracción, Juan dice esto respecto de Judas. Dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se le echaba en ella. En ese momento, cuando Juan y los demás discípulos estaban con Judas, no se dieron cuenta. Pero posteriormente todo salió a la luz. Y salió a la luz de que él desde el principio era un ladrón. Esto no como un pecado circunstancial, ¿cierto? Como una situación puntual, sino que era parte de su manera de comportarse, lo que revelaba realmente lo que había en su condición espiritual. Por tanto, el problema de Judas era su corazón. Las acciones solamente mostraban lo que había en su corazón. Por tanto, cuando se quiere excusar, tratar de bajar un poco el perfil a lo que fue la tradición, no se puede, porque la Biblia dejó claramente establecido que por su naturaleza y por su expresión, digamos, externa del robo, que era algo permanente en él, muestra lo que había en su corazón. Era una persona ambiciosa y buscaba cualquier forma de poder llegar a tener un beneficio económico para sí. No fue entonces un accidente que Judas entregara a Jesús, tampoco lo fue su muerte, que viene a ser como la consecuencia final de una trágica historia. Como ha escrito Alfred Edersheim, un teólogo judío convertido al cristianismo, dice, pero de esos 12, Cristo sabía que uno era diablo, es decir, como aquel ángel caído de lo más alto a lo más bajo. La apostasía de Judas ya había comenzado en su corazón, y mientras aumentaba la expectación y crecía el desengaño, más crecía la reacción y la enemistad posterior. La hora de la decisión había pasado y la manecilla, el reloj apuntaba a la hora de su muerte. Como hemos visto anteriormente, el Señor Jesucristo advirtió muchas veces. Dijo, ay de aquel hombre que lo iba a entregar. Mejor le hubiese sido no haber nacido. Le dijo en más de una ocasión a Judas que había alguien entre los 12 que le iba a entregar, y Judas sabía que lo iba a entregar, en su corazón sabía eso. Sin embargo, nunca reaccionó, a pesar de todas las muestras de misericordia de parte del Señor para que se arrepintiera, nunca reaccionó. Su naturaleza apuntaba en sentido contrario. Nunca amó genuinamente al Señor. Solo fingió externamente un amor, una piedad que no era propia de su corazón. ¿Qué nos enseña esto? Que el pecado siempre trae consecuencias, siempre trae consecuencias, siempre el pecado pasa la factura. La vida de Judas es una triste historia que muestra cómo termina un hombre que rechazó constantemente al Señor, siendo consciente, es decir, lo rechazó conscientemente a pesar de todas las muestras de amor que el Señor le había
manifestado, que no atendió a sus muchas advertencias, que despreció su amor y misericordia, que jamás expresó arrepentimiento alguno, a pesar de la palabra que usa Mateo y se traduce arrepentimiento en este párrafo. Fíjense el versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Ahí utiliza la palabra arrepentimiento, pero como vamos a ver enseguida, no habla del arrepentimiento genuino. Tanto Pedro como Judas fallaron, como dije al principio. Pero una historia era el fallo de un verdadero hijo de Dios y la otra historia era el fallo de un falso cristiano. En un caso manifestaba la debilidad de un creyente que creyó que era suficiente en sí mismo. Recuerden que ese es lo que llevó a Pedro a deslizarse finalmente y negar categóricamente al Señor. Y en el otro caso, el carácter real de un hombre sin Cristo. Uno se arrepintió genuinamente experimentando un cambio real en su vida, el otro solo experimentó el aguijón de una conciencia que lo acusaba, pero sin ningún cambio en su vida. Y aquí vamos a ver cómo hay una diferencia notable entre arrepentimiento y remordimiento, y eso es lo primero que vamos a ver. Hay una diferencia notable entre arrepentimiento y remordimiento. El remordimiento es producto de saber que he hecho algo malo. Y la conciencia me acusa. Cuando nosotros decimos, la persona no podía ni dormir porque su conciencia lo acusaba permanentemente de que había hecho algo malo. Y esto lleva incluso a manifestaciones externas, al llanto, a ese tipo de manifestaciones, pero no necesariamente habla de un arrepentimiento. Eso es lo primero en la acción de Judas. El remordimiento, nos enseña, no es arrepentimiento. A pesar de la dureza de su corazón ante la bondad, el amor, la gracia del Señor Jesucristo, Judas no pudo sino experimentar un sentimiento de culpa que lo abrumó al ver cómo Jesús era conducido ante el gobernador para ser ejecutado. Eso dice el versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, se refiere a Jesús allí, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Y esto es significativo, porque él era ambicioso. Y el devolver el dinero implica que lo que antes había sido algo que lo apasionaba, ¿cierto? Que era en el fondo hacer el negocio con Jesús, entre comillas, al recibir las 30 piezas de plata por entregarlo, ahora eso le quemaba en sus manos. Quería deshacerse de ese problema porque le recordaba permanentemente que había entregado, como dice más adelante, a un inocente. Esto es algo de la conciencia. Cada ser humano trae consigo una conciencia de lo bueno y de lo malo. El apóstol Pablo dice ahí en Romanos capítulo 2, que efectivamente los razonamientos de la conciencia nos acusan o nos defienden. Romanos capítulo 2, versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, ¿se fijan? Es decir, nosotros traemos intrínsecamente del momento de la misma concepción una brújula moral. Y la brújula moral es la que nosotros podemos ver inclusive en los niños cuando hacen algo indebido y uno como padre le dice, ¿qué hiciste? Y el niño inmediatamente se pone a la defensiva y comienza a tiritar a veces, a temblar un poco, porque sabe que hizo algo malo. Aunque diga, no he hecho nada malo, pero él sabe que hizo algo malo. Eso está dentro de su ADN. Y esto es la conciencia, es una brújula moral que nos dice cuando las cosas van bien o las cosas van mal, cuando hicimos algo correcto o algo incorrecto. Esta conciencia no puede ser borrada del todo del ser humano. Lo que sí puede es ser manipulada, y normalmente es manipulada, y en casos extremos hasta cauterizada. Es decir, llegar a tener la conciencia casi como que no existiera.
al punto de poder acostumbrarse a ciertas acciones que son malas, que finalmente esas acciones que en un momento determinado aparecían como malas ya no son nada. Son como algo neutro. Esto sí se puede hacer con la conciencia, pero no se puede borrar del todo. Y Judas experimentó un profundo remordimiento interiormente por causa de esta brújula moral. Él sabía que lo que estaba haciendo era algo malo, pero cuando vio que Jesús ya lo llevaban y que era un hecho la ejecución de él, allí entonces reaccionó. Este es un profundo sentimiento de culpa, pero no es arrepentimiento, y vamos a verlo porque enseguida. Es un profundo sentimiento de culpa. No es que Judas de improviso se volvió temeroso de Dios, puesto que nunca lo vemos volverse al Señor. Y eso es característico de un remordimiento, pero no de un arrepentimiento. Una persona que reconoce que hizo algo malo, pero no va a la persona de Jesús para reconocer que hizo algo malo y para confesar delante de él su pecado. No va al Señor reconociendo su culpa y rogando por misericordia. Fue consciente de la maldad de sus hechos, pero ese reconocimiento alcanzó solo para ser abrumado por la culpa y no para operar en su vida un genuino arrepentimiento que implica un cambio sustancial en su vida. ¿Cómo sabemos eso? Además de ver que evidentemente el hecho que se haya suicidado implica que no se arrepintió, también lo sabemos por la palabra que utiliza Mateo en el original y que se traduce arrepentimiento, pero en realidad no es el arrepentimiento que cambia la vida. La palabra que usa Mateo aquí es metamelomai en griego y esa palabra aparece 6 veces en la Biblia y normalmente tiene que ver con tristeza, con contrición, más que con un arrepentimiento. Es una manera de decir, ahora me doy cuenta que hice algo malo. Por la conciencia que, como recién veíamos, esa brújula moral que llevamos dentro y que nos dice algo malo hiciste, no es correcto lo que hiciste, eso es lo que ocurre cuando se utiliza esta palabra. Tiene la connotación de expresar, pesar y tristeza. Y no usa, Mateo, a propósito, la palabra metanoeo, que eso sí tiene que ver con un cambio real. Esa palabra metanoeo se utiliza para un arrepentimiento genuino. Siempre se usa esta última palabra para indicar un cambio radical, un cambio de mente, sentimiento y voluntad. La palabra que utiliza Mateo aquí tiene que ver con las emociones, con los sentimientos, y no con la voluntad y no con la mente. Es decir, no hubo un cambio radical en Judas, sino que algo que experimentó emocionalmente dentro de sí por haber entregado a un inocente. Nunca esta palabra se utiliza para arrepentimiento espiritual. Ver cómo Jesús era conducido para recibir la sentencia de muerte produjo en Judas un profundo sentimiento de culpa y nada más que eso. Porque aquello no lo llevó a un arrepentimiento real. La tristeza de Judas es como aquella de la que habla Pablo en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Fíjense cómo aquí podemos entender mejor de qué está hablando. En el versículo 10, en la última parte, la última frase del versículo 10 dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y ahí en la tristeza es metamelomai. Es decir, la tristeza del mundo produce muerte. Una persona se entristece se afligió profunda, real, genuinamente, porque hizo algo malo, pero no produce vida como consecuencia. Pero fíjense la primera parte del versículo 10. Aquí está el contraste. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, metanoeo, un cambio de mente, de voluntad y de integralmente la persona. No sé si comprendieron. La última parte dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Esa tristeza es metamelomai, es decir, la misma palabra que utiliza aquí. Y habla de una compunción interior emocional.
Pero ¿qué produce como consecuencia? Muerte. Pero la tristeza, que según Dios produce arrepentimiento genuino. Ese es el sentido metanoeo. ¿Y a qué conduce? Para salvación, de que no hay que arrepentirse. Y Pablo está diciendo a los corintios, gracias al Señor que produjo tristeza en ustedes a través de la carta, esta carta severa que el apóstol Pablo le escribió, produjo un efecto en ellos, los confrontó con su verdadera realidad y ellos entonces, ¿qué ocurrió? Ellos como consecuencia se arrepintieron genuinamente y ese arrepentimiento es producido por Dios para salvación. Pero el otro arrepentimiento que produce el mundo, esa tristeza que produce el mundo, no lleva, digamos, al arrepentimiento genuino. Y esta es la diferencia. Hay personas que pueden y de hecho se entristecen por su pecado, pero esto no les lleva al arrepentimiento genuino. En una ocasión, cuando todavía habíamos sido enseñados de este tipo de evangelismo, ¿cierto? Que lleva a la persona a hacer una oración y todo eso. En una plaza estaba conversando con una persona allá en la región metropolitana, no en Santiago, en una ciudad aledaña. Y empecé a explicarle un poco el evangelio y le hablé sobre el pecado y todo eso. Y este muchacho de improviso empezó a llorar amargamente. Y yo le dije que ¿por qué lloraba? Y me dice, no, porque me da mucha pena, en realidad sí, yo soy un pecador, yo hice las cosas mal y todo eso. Y yo contento en ese momento dije, bueno, esta es la obra de Dios, que lo está llevando al arrepentimiento. Y entonces le dije la frasecita que a nosotros nos entrenaban para decir, bueno, ¿quieres hacer una oración para recibir a Cristo? Y listo. Hizo la oración, después no lo vi, durante un año, quizás más de un año. Y luego yo volví a ese lugar y lo encuentro a él y le pregunto, lo primero que le pregunto, dije, ¿te acuerdas de mí? No, me dice. Y le digo yo, mira, hace tanto tiempo en tal lugar, en tal parte, tú hiciste una decisión porque no me acuerdo. ¿Qué es lo que produjo el hecho de poder hablarle sobre el pecado, sobre la condición? Produjo que, sí, realmente yo soy pecador, pero no produjo ningún arrepentimiento. Es decir, tristeza nomás, reconocimiento de que había hecho las cosas mal, pero eso no le llevó al arrepentimiento. Y eso pasó con Judas. Judas entendió que lo que había hecho era algo deleznable, terrible. Y se sintió tan mal consigo mismo, producto de las consecuencias que iba a producir ese pecado. ¿Cuál era la consecuencia? Llevar a Cristo, a un inocente, a morir en la cruz. Pero no estaba arrepentido por el pecado en sí, sino por las consecuencias del pecado. Entonces, esto es digamos, la situación. Él estaba muy triste, muy afligido, con un sentido de culpa muy profundo sobre sus hombros. Pero no era la tristeza que produce arrepentimiento genuino. Este remordimiento, al reconocer su vil acción, le llevó a devolver las 30 piezas de plata. Y es interesante porque, como dije hace un momento, las 30 piezas de plata que eran tan apreciadas para él, aunque no era un gran dineral, sin embargo eran muy apreciadas para Judas, porque él hizo un negocio con eso. Yo entrego a Jesús y ustedes me dan 30 piezas de plata. Pero, ¿qué pasó con eso ahora? Con lo que era el objeto de su pecado en el fondo, porque él era un ambicioso y lo que quería era recibir ese dinero a cambio de entregar a Jesús. Cuando él se da cuenta de que ese acto era deleznable, él lo que quiso hacer era deshacerse de aquello que estaba aguijoneando su conciencia y le estaba recordando todo el tiempo que él había entregado a un inocente por 30 piezas de plata. Eso que en un momento había considerado un buen negocio, un gran tesoro en sus manos, ahora se vuelve contra él como un despreciable hecho. Estas piezas de plata eran como carbones encendidos que quemaban sus manos. Él quería deshacerse lo más pronto posible. Esta miserable cantidad de dinero pesaba en su conciencia por la vileza de su acción. Judas cree que devolviendo el precio de su traición podía aliviar en algo su conciencia carcomida por la culpa.
Y esa es la razón por la cual después toma y quiere devolver las 30 piezas de plata y ellos no le aceptan y finalmente las lanza, como dice ahí el versículo siguiente en el templo. Como para tratar de alguna manera de que también se sintieran culpables, porque quienes le habían pagado a él eran precisamente los sacerdotes y los ancianos, es decir, los miembros del concilio principal de Israel. Alguien escribió lo siguiente: lo extraño del pecado es que una persona puede llegar a odiar lo que ganó cometiéndolo. Lo extraño del pecado es que una persona puede llegar a odiar lo que ganó cometiéndolo. O sea, buscar un placer, ¿es cierto? Algo que le dé satisfacción y luego tenerlo y decir, esto es terrible. Llegó a odiar finalmente lo que ganó. El mismo precio que recibió por pecar puede llegar a asquearle hasta el punto que su único deseo sea desembarazarse de él. La mayor parte de la gente peca porque cree que si puede simplemente conseguir la cosa prohibida, le hará feliz. ¿No es verdad? Es un deseo por conseguir un placer de algo prohibido que no debiese tener, pero lo intenta tener de alguna manera porque cree que al tenerlo va a ser feliz. Pero resulta que cuando consigue eso, se da cuenta de que es todo lo contrario. Lo que era el deseo del pecado puede convertirse en la cosa de la que uno querría librarse y a menudo no puede. Y esto pasaba con Judas. Es decir, la evidencia de que su conciencia estaba acusándolo de culpabilidad y que él era culpable era esas 30 piezas de plata que tenían ahí. Todo el tiempo le estaban como si le hablaran. Mira, entregaste a un inocente por 30 piezas de plata, entregaste a un inocente por 30 piezas de plata. Entonces él lo que quería hacer era salir de eso, zafarse de ese problema. Y lo que en un momento fue su motivación, que fue ganar eso precisamente al entregar a Jesús, ahora era un gran problema para él. Quería deshacerse de aquello. Pero, ¿qué hizo? Fue donde la persona o las personas se equivocaban. No acudió a Jesús para buscar el perdón. No acudió a Jesús para buscar el perdón. Y es interesante porque uno puede pensar, miren, Judas estaba compungido interiormente con un sentimiento de culpa, versículo 3. Versículo 4, Judas está reconociendo su pecado. Y esos son como dos pasos necesarios para el arrepentimiento genuino. Pero miren dónde va. ¿Dónde va reconociendo el pecado? Delante de los hombres, lo mismo que le habían pagado a él para que cometiera esa acción de traicionar al Señor Jesucristo. Y esto es lo segundo. Confesar el pecado delante de Dios, no de los hombres. Esa es la forma correcta. Por una cosa lógica, los hombres no tienen poder para perdonar. Jesús sí. Judas fue a los principales sacerdotes y a los ancianos, aquellos con los cuales hizo el trato para entregar a Jesús. Y dijo, yo he pecado entregando sangre inocente. Y lo que dice ahí es correcto. Fíjense cómo podemos caer en el error de interpretar de que hubo un arrepentimiento verdadero, porque el que confiesa los pecados, sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Él está confesando los pecados, pero está confesándolo delante de los hombres. Esta es la segunda acción de Judas, confesar aquello que corroía su alma. No podía más con su conciencia. Sin embargo, lo hizo con las personas equivocadas. Si realmente estaba arrepentido, debía acercarse a Jesús, no a quienes le condenaron. Por una cosa evidente, solo Jesús tiene gracia suficiente para perdonar los pecados y poder suficiente. Fue algo parecido a lo que el faraón de Egipto dijo a Moisés y Aarón, ¿recuerdan? Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y Aarón y les dijo, he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Nosotros decimos, ahí está, Faraón se está arrepintiendo. Miren lo que él dice, he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Miren lo que está diciendo, algo que es una confesión. Uno dice, qué bueno, Faraón entendió. Para nada. Después volvió otra vez
a rebelarse contra el Señor. También Éxodo 10:16 ocurrió otra vez, en segunda oportunidad lo mismo, algo similar. Faraón dijo 2 veces he pecado, pero el relato del Éxodo demuestra que sus confesiones no eran casos de genuino arrepentimiento. Con esto estaba contradiciendo, con esta acción, ¿cierto? Judas estaba contradiciendo la sentencia del concilio que declaró culpable a Jesús. ¿Por qué lo estaba contradiciendo? Porque dice, he entregado sangre inocente. ¿Y cómo lo había declarado el concilio? Culpable. O sea, Judas estaba contradiciendo la sentencia. Es interesante que aún los impíos no podían sino reconocer la inocencia de Jesús. Esto es, miren, si Judas hubiese visto una pequeña mancha moral en el carácter de Jesús, podía haber estado más tranquilo con su conciencia. Porque podía haber dicho, bueno, al final entregué a una persona que es culpable. Pero él sabía que no era culpable. Él era un instrumento de Satanás, en las manos de Satanás, sin embargo reconocía que Jesús era inocente. O sea, aún en este caso se ve la impecabilidad de nuestro Señor Jesucristo. John MacArthur dice, si Judas hubiera podido recordar una falta en Jesús, una deficiencia o un pecado, habría podido justificar su traición. Pero ni siquiera el archienemigo de Jesús en el reino humano pudo dejar de confesar la inocencia del Señor. Al igual que los dirigentes religiosos judíos, los dirigentes políticos romanos, los falsos testigos y hasta los demonios, Judas no pudo encontrar falta en Jesús. Su poder omnipotente, en su poder omnipotente, Dios hizo incluso que sus enemigos atestiguaran la pureza del Hijo de Dios. Otra persona dijo, la sangre de una víctima inocente estaba en su conciencia, en la conciencia de Judas, pero fue debilidad moral, no arrepentimiento, lo que le llevó a intentar suavizar su conciencia al hacer esta satisfacción, entre comillas, por su crimen. En realidad sus manos nunca podían estar limpias, aun cuando él trató de alguna manera de resarcirse de esa culpa que no lo dejó tranquilo. Judas buscó en los hombres aliviar en parte su conciencia culpable. Por eso confesó que había entregado sangre inocente. Pero la conciencia culpable no se exculpa al confesar a los hombres su pecado. Recuerden lo que hizo David. David no fue donde la familia de Urías a decir, he pecado. ¿Qué hizo? Escribió el Salmo 51. ¿Y qué dijo en el Salmo 51? Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Entienden la diferencia? Cuando hay una persona que tiene remordimiento en su conciencia porque se sabe culpable, porque ha hecho algo malo, esa persona busca resarcir su culpabilidad delante de los hombres, porque no entiende que en esencia el pecado es contra Dios. Un arrepentimiento genuino es todo lo contrario. Entiende que ha ofendido al Dios vivo y verdadero y entonces confiesa delante de Dios su pecado. Los hombres no pueden absolver al culpable. Solo Dios lo puede hacer. Solo por su gracia perdona a aquel que se ha arrepentido. Por lo que Judas debió acudir a Jesús. ¿Quién conocía a Jesús en cuanto a su gracia y su misericordia más que los 12 que estuvieron con él todo el tiempo? Y Judas era uno de ellos. Es decir, él sabía que Jesús era una persona que podía y estaba dispuesto a perdonar. Pero él no fue donde Jesús. Él lo había visto y conocido como un hombre misericordioso y compasivo, que estaba dispuesto a perdonar al culpable. Seguramente él lo vio también cuando el Señor Jesucristo le dijo a la mujer encontrada en adulterio, vete y no peques más, ni yo te condeno. Es decir, las acciones que vio en el Señor Jesucristo en relación a los pecadores siempre fue de compasión, gracia y misericordia. ¿Y por qué no fue donde él entonces? Porque no reconoció que su pecado era esencialmente contra el Señor, contra Dios.
Juan diría muchos años más tarde, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, esto no significa que no debemos perdonarnos los unos a los otros, porque eso también lo dice la Biblia, sino implica que el perdón es producto de un arrepentimiento genuino que se alcanza delante de Dios. Porque reconoce uno que la raíz del problema es que uno se rebeló contra Dios. Y eso es el pecado. Pecado es rebelión contra Dios. El arrepentimiento conduce a la confesión del pecado ante Dios, como el caso del hijo pródigo, ¿recuerdan? El hijo pródigo. ¿Cómo dice él? Padre, he pecado contra el cielo. Fíjense lo primero que dice. Y contra ti. He pecado contra el cielo y contra ti. ¿Cuáles son los dos mandamientos? ¿O cuáles son los dos mandamientos que resumen toda la ley? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿cómo comienza? Es vertical. Y justamente el pecado es rebelión, es odio contra el Dios vivo y verdadero. Y allí entonces debe buscar la absolución, es decir, allí debe buscar el perdón. En cambio, el remordimiento conduce a la confesión del problema ante los hombres, como ocurrió con Judas. Hay muchas personas cuya conciencia les acusa de sus malas acciones e incluso lloran por su pecado delante de los hombres, pero nunca buscan a Dios para reconocer su maldad y su necesidad de perdón. Inclusive, estas personas pueden buscar una institución religiosa, pero no buscan a Dios. Es decir, pueden incluso acercarse como teniendo un supuesto interés para que el Señor les perdone, pero andan buscando otra cosa. Y eso uno, en la experiencia pastoral uno se da cuenta. Hay gente que viene a hablar con uno y dice, pastor, quiero hablar con usted. Sí, ¿cuál es? Dígame nomás. No, mire, lo que pasa es que estoy en un problema. Y siempre vienen y cuentan el problema. Y ellos quieren que uno, de alguna manera, con una especie de psicólogo, les ayude a calmar su conciencia culpable, que han hecho algo malo. Pero cuando se les presenta el Evangelio, ellos dicen, eso no es lo que anda buscando. ¿Entiendes? Es decir, ellos saben que han hecho algo malo. No, pastor, si engañé a mi esposa, yo sé que no debía hacerlo y estoy arrepentido. No está arrepentido. Pero vienen a conversar con un hombre para ver si ese hombre les calma. Y le dicen, bueno, no te preocupes, todos somos pecadores. ¿Qué es lo que necesita? Esa persona necesita arrepentimiento, y el arrepentimiento genuino se obtiene delante de Dios. El problema que ellos están contando no es el problema, es la consecuencia del problema. Entonces, Judas no accedió al perdón de Dios porque no reconoció que su pecado siempre en primera instancia era contra Dios. Todo pecado es una ofensa infinita. Hasta el más mínimo pecado es una ofensa infinita. ¿Por qué? Porque se comete contra un Dios infinito. Y solo Él puede perdonar, y por eso envió a su Hijo. Esa es la razón por la cual el Señor Jesucristo iba a la cruz, precisamente porque el hombre no podía zafarse de su condición de pecado y de su culpabilidad delante de Dios, y estaba condenado por esa causa. Por eso Cristo iba a ir a la cruz representando a esos hombres pecadores. Él equivocó el camino. ¿Y cuál fue la reacción de los del Sanedrín? Mostraron todo lo que eran realmente, un corazón durísimo. La reacción de los del Sanedrín hundió más aún a Judas. Ya les había servido para sus nefastos propósitos. Ahora no les importaba su confesión de pecado. Podía hacer o decir lo que quisiera. A estos inescrupulosos les daba lo mismo. Fíjense lo que les dicen. Yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? No nos importa, nos da igual. Ya conseguimos nuestro objetivo, que fue condenar a Jesús. Ya te usamos como instrumento. Allá tú, haz lo que quieras. Nos da igual. Ven la indiferencia. Vieron a un hombre compungido, un hombre que estaba afligido, dolido por el sentimiento de culpa, y ni siquiera lo escucharon, ni siquiera le dieron algún tipo de palabra para alentarlo. Por eso la conciencia culpable de Judas no encontró alivio, y finalmente
arrojó las 30 piezas de plata y se quitó la vida. Literalmente arrojó en el santuario las piezas de plata. Él no podía pasar más allá del atrio de los judíos, de los varones. Después estaba más adentro del atrio de los sacerdotes y el santuario, y allí él arrojó las monedas. En una acción que trataba de alguna manera de que también estas personas se sintieran culpables, porque él lo había entregado por dinero, pero ellos le habían pagado el dinero a él. Sin embargo, estas personas ya tenían su conciencia cauterizada a estas alturas. Su muerte no es más que el fin de un falso creyente que piensa aliviar su conciencia a través de la muerte. Pero no sabía que comenzaba recién en su sufrimiento permanente y eterno. Esto lo seguiría por toda la eternidad aguijoneando su conciencia culpable. Así terminó este hombre que estuvo con Jesús, que escuchó a Jesús, que aprendió de Jesús, que fue objeto del amor de Jesús, de la compasión de Jesús, de la gracia de Jesús, de la misericordia de Jesús, y sin embargo nunca se arrepintió, a pesar de que tuvo hasta el último momento la posibilidad de hacerlo. La muerte, el pecado es algo terrible porque conduce definitivamente a la muerte, no solo muerte física, como bien sabemos, sino muerte espiritual. ¿Cómo reaccionaron estos hombres al considerar el dinero? Versículo 6. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Miren la hipocresía de ellos. No es lícito echarlo a las ofrendas. Probablemente de las mismas ofrendas sacaron para pagar a Judas. Ahí era lícito. Para que entregaran a un inocente era lícito. Pero ahora no es lícito porque iba a ser contaminado el santuario si es que el templo, si es que le echamos en las ofrendas. ¿Ven la hipocresía? Tomaron las 30 piezas de plata y razonaron que no es lícito devolverlas a las ofrendas del templo porque era precio de sangre. Ahora se preocupan por hacer algo correcto según la ley, cuando ellos mismos eran los que habían roto sus propias reglas una y otra vez al condenar a un inocente. Se habían reunido de noche, lo cual estaba prohibido. Condenaron a Jesús sin haber testigos fiables. Eran testigos falsos, ellos sabían. Todo estaba fuera de lugar. Todo estaba fuera de lugar. Y ahí no se preocuparon, no tuvieron ningún problema en hacerlo. Pero ahora, y esto es como lo que dijo Jesús, ¿cierto? Que huelan el mosquito y tragan el camello. Es decir, lo realmente importante pasó por alto. Lo otro no. Ahí hay que ser escrupuloso. Eso es típico de los religiosos. Se preocupan por cosas sin importancia, sin trascendencia. Pero no se preocupan por lo más importante. Un teólogo luterano, Richard Lenke, dice: de manera que en realidad reconocieron aquella plata por lo que en verdad era, precio de sangre. Pero no reconocieron que ellos mismos la habían hecho precio de sangre. Porque ellos lo pagaron. Quizá tomándole de aquel mismo tesoro, sino como que Judas lo había obtenido como un precio de sangre, al vender la sangre de Jesús por aquella cantidad. Aquí en realidad yace la casuística, dice: sería un crimen poner ese dinero de nuevo en el tesoro del templo, pero no era un crimen pagarlo a Judas para que entregara a un inocente. Por eso Jesús le llamó correctamente hipócrita. Esta gente estaba preocupado por las cosas externas sin ninguna importancia, no estaba preocupado por lo realmente importante. Con el fin de calmar sus conciencias y aparecer delante del pueblo como hombres caritativos, acordaron algo. Versículo 7. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. ¿Qué es lo que hicieron? Compraron un campo para cementerio de aquellos que no tenían dónde ser sepultados. Y entonces para que la gente los siguiera admirando, miren qué caritativos son.
Miren que preocupados por aquellos que no tienen nada, ni siquiera dónde morir, no tienen una tumba, entonces ellos le dieron con esas 30 piezas de plata con las que se había entregado a un inocente. ¿A quiénes se enterraría allí? Hay una discusión de los teólogos que para mí de verdad no tiene mucha trascendencia, pero muchos especulan que pudiese ser para enterrar a gentiles o judíos indigentes que venían a las fiestas del extranjero y morían en Jerusalén. Y no tenían familiares allí, entonces no tenían quien los sepultara y el cementerio era para eso. Es interesante que ellos le llamaron campo del alfarero, pero en lo sucesivo fue conocido como campo de sangre. Versículo 8, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy, y ahí Mateo está hablando del momento en que redactó el Evangelio, alrededor del año 60, es decir, como 30 años después, se conoció como campo de sangre. Y es interesante esto, ¿por qué? Porque los religiosos judíos trataron de cubrir su crimen, llamándole campo del alfarero, porque así se llamaba originalmente, pero fue conocido popularmente como un lugar o un campo de sangre. Y esto tiene que haberles recordado permanentemente que ellos entregaron a un inocente y la sangre de un inocente fue derramada por causa de su pecado. Ellos quisieron limpiar sus manos de sangre inocente, pero el nombre del campo siempre les recordaba que eran culpables de la sangre inocente. Todo esto que tramaron estos hombres sin saberlo, ellos, no era más que el cumplimiento de las Escrituras. Y esto es extraordinario. Otra vez vemos la mano de Dios moviendo las cosas. Esto no es un accidente lo que pasó. Ni siquiera en los detalles. Se dan cuenta como hasta los mínimos detalles tenían que ver con la vida del Señor Jesucristo, que tenían que ver con la vida de Jesús. Estaban planificados, establecidos que así sucediera. Versículo 9. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Aquí hay un problema complejo. Muchas veces dicen que este tipo de cosas es lo que muestra que hay contradicciones en la Biblia. ¿Por qué? Porque la cita no es de Jeremías, sino de Zacarías. Pero Mateo dice que es de Jeremías. Y algunos que no creen en la infalibilidad de la Escritura dicen que Mateo se equivocó. Pero Mateo estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿hay un error en Mateo? No hay un error en Mateo. Mateo aquí está citando al profeta principal que tenían los judíos en relación a esta triple división que hacían: la ley, los salmos y los profetas. Y cuando citaban de esta última parte, de la tercera parte en la que dividían el Antiguo Testamento, citaban siempre a Jeremías. Aunque eso hubiese sido la cita de un profeta menor. Entonces Mateo lo que está haciendo es citar, en otras palabras, al profeta que los judíos siempre colocaban en primer lugar, que era Jeremías. Entonces Mateo dice, así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, no en el sentido singular del profeta Jeremías, sino en el sentido de la división grande que hacían. Por tanto, está citando correctamente. Era una cita de Zacarías. Zacarías era un profeta menor. Jeremías representaba a todos los profetas. Por tanto, no hay mayor contradicción allí. ¿Qué es lo que nos enseña este párrafo en relación a Judas, en relación a todo lo que una persona pretende creer, pero en realidad nunca ha creído? Nos enseña, obviamente, que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, como el Señor Jesucristo dijo. También nos enseña que el pecado siempre ofrecerá mucho, dará poco y al final quitará todo.
Siempre el pecado es atractivo porque nos ofrece mucho. Pero después de que la persona se involucra en ese pecado, se da cuenta que es poco lo que le dio, no lo que prometió, y al final de cuentas le quita absolutamente todo. Y eso pasó con Judas. Negoció con estos hombres para vender a Jesús. Le dieron 30 piezas de plata, lo que no era una gran cantidad de dinero, y finalmente terminó con su vida. La pregunta que siempre nos hacemos, ¿por qué la gente peca? Porque el pecado es atractivo. ¿Es el pecado atractivo para la carne? ¿El pecado es atractivo para la satisfacción de nuestros deseos egoístas? Sí, por supuesto. Es muy atractivo. Pero el pecado nunca da lo que promete. Y finalmente quita todo. Una persona que engaña a su esposa o que engaña a su esposo, esa persona aparentemente está logrando la satisfacción para sí en el momento, pero destruye familia. Deja a niños en la indefensión muchas veces. Destruye psicológicamente a esos chicos. Y finalmente se destruye a sí mismo. Por eso, el pecado nunca va a ser el camino a seguir. Por eso el Señor nos protege. Miren, el Señor no es, como dijo alguien, un aguafiesta, que no quiere que disfrutemos de la vida, sino quiere que lo hagamos dentro de parámetros específicos para no dañarnos a nosotros mismos. Al fin y al cabo, el pecado es en esencia contra Dios, pero a quien daña es a nosotros mismos. Judas lo vio de esa manera. El pecado de codicia era la fuente de sus acciones. Le llevó a entregar a un inocente por una escuálida suma de dinero. Su pecado le dio mucho menos que lo que le prometió y al final le quitó absolutamente todo. No solo en esta vida, sino también en la venidera. En tercer lugar, el pecado, el dolor por la culpa de haber pecado no es signo de arrepentimiento, como lo vimos recién. Muchas veces es un dolor por las consecuencias del pecado, pero no por el pecado en sí. Menos aún por su verdadera esencia, que siempre es contra Dios. El sentir dolor, el sentirse triste, no necesariamente es un síntoma de arrepentimiento, aunque el verdadero arrepentimiento conlleva dolor. Y finalmente, la culpa del pecado siempre seguirá a aquellos que no se arrepienten genuinamente delante de Dios y no de los hombres. Porque el único que puede calmar y aliviar un corazón culpable es el perdón de Dios. Y ese está disponible. Por eso Jesús murió en la cruz. Jesús pagó por los pecadores para que los pecadores puedan ser perdonados, para que sean justificados delante de Dios, para que sean reconciliados con Dios y para que tengan una vida eterna y una vida abundante. ¿Recuerdan? Que Él da vida y da el gozo y da la paz, no como el mundo lo da. La vida que el Señor da es abundante, no solo en la eternidad, sino ahora ya es abundante. Y uno lo puede experimentar todo el tiempo, todos los días de su vida. El pecado destruye, el perdón de Dios restaura. ¿Dónde acudir? A la cruz de Cristo. Ahí hay suficiente perdón para nuestros pecados. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por llevarnos paso a paso más cerca de la cruz, ese lugar donde tu Hijo, Señor, llevó nuestras culpas y nuestros pecados. Donde tu Hijo se colocó en nuestro lugar precisamente para recibir tu justa ira sobre Él y así concedernos un perdón inmerecido. Por pura gracia. Señor, miramos al Señor Jesucristo retrospectivamente en la historia y lo vemos cada vez acercarse más a la cruz porque ese era el propósito por el cual tú lo enviaste. Y nos enseñas a través de las personas que estuvieron a su lado dos cosas distintas. De Pedro, un creyente débil que creía ser fuerte y que finalmente se arrepintió genuinamente. De Judas, nos enseñas un hombre que se compungió de corazón. De un hombre que tuvo remordimiento de culpa, pero nunca se arrepintió.
Señor, gracias por darnos el privilegio de poder conocerte mejor y saber que solo en ti hay perdón de pecado. Alabamos tu nombre, Señor, porque la cruz sigue siendo vigente hoy y necesaria para toda persona. Bendice a mis hermanos, Señor. Oramos en el nombre glorioso de Jesús. Amén.